Bueno, el título de este mensaje es Estudiando los misterios de la Biblia. El título de este mensaje es Estudiando los misterios o los misterios de la Biblia. Mira, para entender la Biblia, debemos estudiarla en su contexto histórico. Y una de las maneras de estudiar la Biblia en su contexto histórico, es necesario estudiar los misterios de la Biblia. La Biblia habla de misterios. En un momento vamos a dar una definición más amplia de lo que es un misterio, pero eso simplemente son secretos de Dios que han sido revelados. Ahora voy a explicar lo que no es un misterio. No es una cosa o asunto que no se puede conocer, comprender o explicar. Este término no se refiere a algo desconcertante, o sea, algo que debe causar confusión, sino que es la verdad que Dios nos ha revelado, que antes no se había dado a conocer. Era un secreto, pero ahora ya no es un secreto. Es un misterio, esa no es un enigma, no es como los que dicen un misterio sin resolver. Les mencionaba yo hace unos días acerca de hay unos programas que se llaman Misterios sin resolver, libros de misterios sin resolver, y usted se sorprende al final cuando no se resolvió el misterio. Pero no se trata de eso, no se trata de unas enigmas que solamente gente profunda o gente con un don especial o con un toque especial. No estamos hablando de algo místico, porque esto no es lo que el misterio en la Biblia se refiere. Hay cosas en la Biblia que quizás no podemos completamente comprender, aún son misterios. El tema de este día son los misterios que ya son revelados. El misterio del futuro, aún no se ha dado a conocer todo lo que va a pasar o suceder. Ahora hay algunas cosas en la Biblia también que algunos no podemos decir con certeza quién es. Por ejemplo, quién fue Melquisedec. O con quién estaba luchando Jacob, con ese ángel con el que luchaba. Ahora vamos a ver lo que sí es. Es un asunto que se mantiene oculto o reservado o secreto. Es el significado de misterio. Mire lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las, ¿qué dice después ahí? Reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí Moisés les dice, hay cosas que son secretas, la cual Dios dice, yo no te voy a dar todo el conocimiento, no te voy a dar toda la información, pero sí hay cosas que te voy a revelar. Ahora, eso es muy importante aplicar el día de hoy porque mucha gente le gusta hablar mucho de profecía y cosas que no entendemos y cosas que no sabemos y olvidan de hacer lo práctico que deben hacer el día de hoy. O sea, se olvidan de lo más importante, de seguir al Señor, guardar sus mandamientos, ser un hombre recto, piadoso, amar a su esposa, ser un buen padre, trabajador. Hay gente que se enfatiza tanto en cosas que Dios dice, yo no te mandé a que te metieras en esos secretos. Involúcrate en las cosas que debes hacer. Pero mire, hay secretos en la Biblia, dice Job 11:7. ¿Descubrirás tú qué cosa? Los secretos de Dios. Aquí le hace el Señor se le hace una pregunta a Job, que si él conocía los secretos de Dios. Entonces se sabía que en aquellos tiempos había secretos. Mire lo que dice Romanos 16:25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de, ¿qué dice otra vez ahí? Del misterio que se ha mantenido oculto ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos. O sea que hubo secretos desde los tiempos eternos que ahora han sido revelados. Ahora, cuando hablaba yo de misterios de la Biblia, tampoco hablaba de códigos escondidos dentro de las Escrituras. Porque hay gente que dice que hay el código dentro del hebreo. Y después de cada 60 letras está una vocal y usted puede saber el futuro ahí. Predijo las Torres Gemelas, predijo el asesinato de John F. Kennedy. No, eso no es así. ¿Cómo es que la gente hace eso? Le voy a dejar saber. El hebreo no tiene vocales. Entonces usted puede meterle vocales para que después diga lo que usted quiera decir en ciertas partes de la Biblia. No me refiero a ese tipo de secretos, me refiero a secretos, a misterios que Dios nos dio a revelar. Por ejemplo, hay el misterio del Evangelio, vamos a cubrir un momentito, y también existe la Trinidad, el misterio del Antiguo Testamento, que ellos no lo entendían por completo. Pero Dios nos lo dio a dar a nosotros. La muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo fue un misterio para los santos del Antiguo Testamento. Pero la Biblia nos daba sombras, o sea, le daba sombras a los del Antiguo Testamento. La Biblia usa símbolo, figura y sombra para dejarles saber un poco del secreto que venía por delante. Así dice Hebreos 9, del 9 al 10. Dice así, lo cual es, ¿qué cosa dice ahí? Símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto,
ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas. ¿Hasta cuándo dice ahí? El tiempo de reformar las cosas. Ahora, este pasaje nos dice claramente que los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban pecado. No podían perdonar los pecados, sino que era símbolo. O sea, que representaba algo. Y ahora usted y yo, al tener el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que representaba? La muerte, la sangre de Cristo. Mire lo que dice Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto de días de fiesta o de luna nueva o de días de reposo, que son, ¿qué cosa? Sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Está diciendo que esas fiestas que el Señor les daba, el asunto de las comidas y las bebidas y las lunas, todos eran simplemente una sombra de lo que ha de venir. Una sombra representa algo, pero una sombra, si usted ve la sombra de una persona, a veces se puede ver quién es, pero muchas veces no se puede ver quién es. Y el Señor les daba sombras, les daba figuras, les daba símbolos. Y es lo que la gente necesitaba en el Antiguo Testamento para ser salvo, porque dice la Biblia que Abraham creyó en el Evangelio. Pero ¿cuál fue el evangelio que se le predicó? Que en sus simientes serán benditas todas las naciones. Él no entendía la muerte de Jesucristo, él no entendía la cruz, él no entendía la sepultura, pero dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque él tenía una sombra. Hebreos 10.1 dice así. Hebreos 10.1 dice, porque la ley teniendo, ¿qué cosa? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Recalca aquí el escritor de Hebreos que los sacrificios del Antiguo Testamento eran simplemente una sombra. Esos sacrificios no podían hacer perfecto o justificar o salvar a la gente, sino que apuntaban a algo. Entonces queremos dejar en claro que sí hay misterios que aún no conocemos. El misterio de la iniquidad, los misterios del libro de Apocalipsis, que significa la revelación de Jesucristo. Pero también hay algunos misterios que poco a poco se fueron dando a conocer, como los que ya mencionamos. Ahora, todo esto para que entendamos que así se debe interpretar la Biblia correctamente. Siempre interprete las Escrituras con las Escrituras. Mire, dos reglas fundamentales de la interpretación bíblica. La Biblia se debe interpretar gramáticamente o gramaticalmente. Hay declaraciones directas. Debemos interpretar en su contexto. Y también ver qué tipo de lenguaje está usando. Existe una palabra que se llama hipérbole. Escucha, si entendemos esa palabra, significa que el Señor hablaba de una forma exagerada. Cuando Él decía, he aquí la viga que está en tu ojo, no estaba diciendo literalmente que hay una viga. Es una manera exagerada para mostrar una verdad. Entonces, muchas veces la gente puede tomar una frase sin entender el tipo de lenguaje que está usando el escritor y no entiende y lo puede malinterpretar. Entonces debe interpretar gramaticalmente, pero también históricamente. O sea, ¿quién está hablando? ¿A quién se le está hablando? ¿Qué se está hablando? ¿Cuándo se habló o escribió? ¿Y por qué se habló o escribió eso? Por ejemplo, cuando usted lee Corintios y Pablo está diciendo que debe haber un orden cuando se hablan lenguas en una iglesia, históricamente aún eran vigentes los dones de manifestación. Usted no puede leer el libro de Hechos y decir, miren lo que hizo este hombre, yo lo voy a hacer. Es tener que verlo también históricamente cómo fue que sucedió. La Biblia habla de votos donde había un hombre o una mujer que se rapaban el pelo para hacer un voto. De pronto no me gustaría ver a un hermano aquí todo pelón. ¿Y qué pasó, hermano? Estoy haciendo un voto. No, históricamente eso no le aplica a usted. Hay cosas pero hay principios que nos pueden aplicar a nosotros, pero hay cosas que no podemos nosotros participar ni hacer. Entonces, por eso es importante estudiar la Biblia históricamente. No malentiendan la palabra dispensaciones. Hay una gente que usa esa palabra para explicar diferentes términos de salvación en diferentes etapas. No, lo que nosotros queremos son edades, generaciones, tiempos, etapas históricas, donde el Señor sí daba cierto conocimiento y le añadía después conocimiento y después hacía cambios. Dice, había tiempo de la reformación, un cambio de ley. Y así cuando usted lee la Biblia y lo entiende ya históricamente, entonces usted podrá ya mejor interpretarla. Mira, aquí va una regla. Siempre que cite un pasaje del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, es necesario estudiarlo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice en Romanos 9 que hay vasijas de ira, las cuales Él ha reservado.
Bueno, está usando Malaquías. Uno tiene que ir a Malaquías para entender el contexto. Porque si mucha gente saca ese pasaje fuera de contexto, dice, ves, Dios escogió que Él sea un vasija de ira y Él va a ser un vasija de honra, una vasija de honra. Entonces Él ha seleccionado a quién va a predeterminar para ser salvo. Pero Malaquías ahí abole o destruye ese argumento porque dice después si se arrepiente. O sea, hay vasijas de ira que Dios se ha enojado y dice, los voy a usar en mi ira, pero si se arrepienten, no los voy a destruir. Entonces es importante siempre ir al contexto del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a echar un vistazo aquí a lo que la Biblia dice acerca de los misterios. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos? En primer lugar, vamos a ver la explicación bíblica de un misterio. La explicación bíblica de un misterio. Simple y sencillamente, el misterio es una cosa o asunto que se mantiene oculto o muy reservado como un secreto. Y vamos a estar ahí en Efesios capítulo 3 y Colosenses, que son pasajes paralelos que hablan del misterio. Efesios 3 y Colosenses. Escriba en primer lugar ahí, una verdad que estaba oculta. Una verdad que estaba oculta. Recuerden, nuestro énfasis son los misterios que ya fueron revelados. Efesios 3 del 1 al 3 dice así, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿qué cosa dice ahí? El misterio, como antes lo he escrito brevemente. Note que Pablo aquí dice que este misterio era algo que se le reveló. Misterio es el término usado por Pablo para aludir a una verdad que permaneció oculta en los tiempos del Antiguo Testamento, pero ahora han sido revelados en los tiempos del Nuevo Testamento. Y aparece la palabra revelación, que simplemente quiere decir develamiento. Y es bíblicamente aplicada a la revelación que Dios hace de sí mismo a la humanidad. Por ejemplo, si usted ha visto quizás cuando van a, dicen en inglés, they're going to review, van a desvelar algo y usted no sabe ni qué es, un nuevo producto de una compañía, una nueva computadora o un nuevo carro y está detrás de un telón y la gente está muy ansiosa y cómo es y qué va a hacer y qué nuevas cosas tiene y finalmente lo muestran. Eso es exactamente lo que esta palabra quiere decir. Algo que estaba oculto, pero después fue revelado, fue develado, fue demostrado. Mire lo que hizo ahora Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Efesios, Filipenses, Colosenses, dice el capítulo 1, versículo 24. Dice así la Biblia, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice el 26, aquí está, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, de nuevo Pablo aquí recalca que en el Nuevo Testamento el misterio identifica alguna realidad oculta en el pasado y revela en la era del Nuevo Testamento para que usted y yo ahora lo entendamos y la conozcamos bien. Entonces ya vimos lo que es un misterio, una verdad que estaba oculta, pero también es una verdad que fue revelada a los santos del Nuevo Testamento. Letra B, una verdad que fue revelada a los santos del Nuevo Testamento. Regresamos a Efesios 3:5. Vamos a estar yendo de Efesios a Colosenses. Efesios 3:5. Dice así la Biblia, misterio que, ¿qué dice después ahí? Que en otras generaciones no se dio a qué? A conocer a los hijos de los hombres. O sea, eso se refiere a una verdad que había permanecido oculta hasta ahora, hasta este punto. Las generaciones, aquí habla de siglos y edades. Usted puede leer en la Biblia que habla de la generación de Noé. Y así es como nosotros debemos más bien aplicar estos tiempos por generaciones, por tiempos históricos. Ahora regresemos a Colosenses 1:26. Efesios usa la palabra generaciones, pero Colosenses usa unas dos palabras diferentes. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde, ¿qué dice ahí? Los siglos y edades. Entonces, aquí habla ahora de siglos y edades. Entonces estamos hablando que esto no se había dado a conocer a los siglos anteriores.
como Noé, como a Abraham, como Jacob, como Moisés y los profetas. Muchos de ellos no tenían todo el conocimiento, pero poco a poco los secretos fueron revelados y fueron manifestados. La palabra ahí en Colosenses 1:26 dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La palabra manifestado es declarar, dar a conocer abiertamente, descubrir o poner a la vista. O sea que había muchas verdades veladas que más adelante fueron reveladas en el Nuevo Testamento y que se denominan como misterios, las cuales ni los mismos profetas entendieron. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:10. 1 de Pedro 1:10, por favor. El profeta no se le mandaba a entender lo que predicaba, él simplemente tenía que predicar. Y usted se dará cuenta que muchas de las personas del Nuevo Testamento no entendían lo que los profetas muchas veces decían, como el salmista. Cuando hablaba en el Salmo 2, da una vista de la cruz. Mucha gente no entendía eso. Es más, ni los profetas, ni David que escribió Salmo 2, yo creo que entendía eso. 1 Pedro 1:10 al 12 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea que ellos estaban investigando y querían saber cómo era este asunto. Dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que, mire, no para sí mismo, sino para quién, para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí vemos que aún los profetas del Antiguo Testamento no entendían esto. Era raro que yo imagino Isaías predicando, hablando del Mesías y el sufrimiento, que la Biblia dice que va a ser despreciado, que le iban a arrancar su barba. Y otros profetas al leer no sabían cuándo era. Y estaban ellos indagando siempre. ¿En qué ciudad iban a nacer? ¿En dónde iban a nacer? ¿Cómo iba a ser? ¿Qué iba a ser el reino? Y dice la Biblia claramente que no se le reveló para ellos mismos. O sea, aquí vamos a dar esta explicación. Tenemos a un profeta en el Antiguo Testamento llamado Isaías. Él podía ver la gloria de Dios. Dice que él vio al Señor y a Jesús. Pero el ejemplo que se da es como una loma, un monte. Él no puede ver lo que está al otro lado del monte. Él simplemente ve el final, ve lo que el Señor le mostró, le enseñó el milenio el Señor. Pero supongamos que acá está la otra verdad, la cual no se le dio a Isaías. Y él no puede ver la verdad, él solamente ve lo que el Señor le dijo. Pero ahora al tener el Nuevo Testamento, a nosotros se nos dio a conocer plenamente lo que eso era. Para ellos era como piezas de rompecabezas, no podían ver el cuadro completo. Cuando un niño empieza a ver lo que es un rompecabezas es muy impaciente. ¿Y qué es? ¿Y qué estás haciendo? Y se van y regresan y ya se está completando y no entiendo, es bien aburrido esto. Ya después, cuando ya está terminado completo todo el cuadro, mi papá hacía unos cuadros grandes de 2,000 piezas, de 3,000 piezas. A mí se me hace yo no soy muy paciente para eso. Pero yo decía, ¿y qué es eso? Y al final me mostraba ahí un rancho bonito allá. Dije, tremenda bendición. Mire lo que dice Lucas 24. Lucas 24. Vamos a leer del versículo 25 al 27. Aquí Jesús le reprocha a sus discípulos porque ellos mismos no sabían ni entendían que las profecías, acerca de las profecías que hablaban de él. Lucas 24, 25 al 27. ¿Estamos ahí? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando, ¿desde dónde dice ahí? De Moisés. ¿Qué es Moisés? Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las cosas, en todas las escrituras, lo que de él decían. Entonces, mire, eso nos demuestra. Las verdades fueron reveladas a los santos del Nuevo Testamento, que no se dio a conocer a los santos del Antiguo Testamento. Letra C, que es un misterio, es una verdad que fue dada por los siervos de Dios. Es una verdad que estaba oculta, una verdad que fue revelada a los santos del Nuevo Testamento, pero el medio eran los siervos de Dios.
Una verdad que fue dada por los siervos de Dios, Efesios 3:5. Mire lo que dice Efesios 3:5. Dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos. ¿Qué dice ahí? Apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces está diciendo la Biblia que ¿quiénes fueron los instrumentos para recibir la nueva revelación? Los apóstoles y los profetas. Todos los escritores en la Biblia son considerados como profetas. David es llamado profeta en Hechos, Moisés es llamado profeta. Todos los que escribieron la Biblia son profetas, pero en el Nuevo Testamento hay algunos que eran llamados apóstoles. Jesús vino, cuando Jesús vino, Él reveló muchas cosas nuevas, muchos secretos, dice Mateo 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas, ¿qué dice ahí? Escondidas desde la fundación del mundo. Entonces Cristo mismo vino a declarar secretos, pero Cristo no les dio toda la verdad. Cristo dijo, ustedes no pueden ahorita sobrellevar estas verdades. Así lo dice en Juan 16:12-13. Aún tengo, ¿qué dice Jesús? Muchas cosas que deciros. Aquí Jesús le está hablando nada más a los 11, pero ahora no las podéis sobrellevar. You can't handle it. No te las puedo dar todas ahorita, no las vas a aguantar, no vas a poder tú. Yo creo que era porque aún no habían recibido el Espíritu Santo que morara en ellos, dice el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está, dice, ahorita no pueden sobrellevarlos, ahorita no las van a poder soportar, ni mucho menos entender. Pero vendrá el Espíritu Santo después y va a morar en ustedes y Él les va a revelar, les va a mostrar esas cosas, les va a mostrar las cosas escondidas. Bueno, eso fue lo que sucedió después de que ellos, el Señor les dice la Biblia, recibir el Espíritu Santo. En Lucas 24 dice que les abrió el entendimiento y ahora ellos estaban ya recibiendo nueva revelación que aún estaban plasmando en la Biblia. Y fue por medio del Espíritu Santo que se les dio esta nueva revelación. Dice Hechos 2:42. Por eso usted y yo debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Dice, y perseveraban ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. Y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Ahora, ¿por qué dice doctrina de los apóstoles? Estas eran enseñanzas, obviamente que eran impartidas por los apóstoles, pero esas enseñanzas fueron dadas directamente por Jesús. Y Jesús les daba nueva revelación. Pablo nos habla de eso en 1 Corintios 11:23. Porque yo, ¿qué dice? Recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Estaba Pablo en ese aposento? Cuando Jesús habló de la cena, ¿estaba Pablo en ese lugar? No estaba ahí. ¿Cómo sabía Pablo? Dice, yo lo recibí del Señor. O sea que ahí estaba Pedro, estaba Juan, Andrés, Jacobo, y ellos practicaban este asunto de la cena del Señor, pero Pablo no estuvo ahí. Y Pablo dijo, a mí no me lo enseñó Pedro, no me lo enseñó Juan, no me lo enseñó Jacobo, yo lo recibí del Señor. Era la revelación que Él le había dado directamente a Él. Ahora vaya conmigo a Colosenses 1:25. Estamos viendo que el medio de la revelación de los misterios fueron dados por los apóstoles y por los profetas. Dice Colosenses 1:25, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que, ¿qué dice ahí? Anuncie cumplidamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, mire, lo que estamos tratando de ver ahorita es que los misterios que han sido revelados, que ahora conocemos, fueron dados por los apóstoles y los profetas. Aún los misterios que aún no son revelados fueron dados a los apóstoles, al apóstol Juan, especialmente el libro de Apocalipsis, que significa revelación o la revelación de Jesucristo. Esto es para dejarnos saber que no cualquiera puede decir tuve un sueño. La Biblia dice que es una fe que una vez fue dada a los santos. Una vez dada significa que no va a ser volver dada. Una vez dada significa que solamente se recibe y se recibió, y el Señor cuando dijo, aquí se sella, el que le añada o el que le quita, pues va a recibir una tremenda condenación. Y usted y yo tenemos que, en verdad, analizar este asunto, porque hoy en día cualquier charlatán puede parlotear cualquier cosa, repetir cualquier cosa bonita, pero si no va a la luz de las Escrituras, entonces usted debe decir, eso no es alguna revelación de Dios.
Recuerde que la Biblia se nos dio por revelación, Dios hablando por sus santos profetas. Después la Biblia habla de inspiración, que significa plasmando o escribiendo, registrando la revelación. Toda revelación, la revelación de Dios no toda fue inspirada, o sea, no toda fue registrada. Hay cosas que Dios le habló a unos profetas que no lo registró. Dios le habló a muchas personas en ese tiempo histórico, lo cual hoy no se da revelación y algunas cosas que les dio a ellos no los se registraron. Lo que tenemos aquí fue lo registrado, lo único. No creemos en el evangelio de Judas, no en el evangelio de Esteban, el evangelio de Bernabé. Salieron muchos falsos libros, evangelios diferentes, escritos supuestamente por los seguidores o apóstoles de Jesucristo. Pero hubo un grupo de hombres que ellos determinaron que solamente 66 de estos libros eran considerados palabra de Dios. Más allá, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si alguien va a hablar, que hable de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las sanas palabras de Jesucristo. Así que cuando se dio una revelación o se dio un misterio, fue por medio de los apóstoles. Efesios 2:20 dice así: usted y yo solamente vamos a ser edificados sobre este fundamento, el fundamento de la palabra de Dios. ¿Edificados sobre qué cosa? ¿El fundamento de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cuál es ese fundamento? Es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es suficiente. Creemos en la suficiencia de la Biblia. No necesitamos que una iglesia nos diga qué hacer, ni esta iglesia le puede decir a usted qué hacer. La autoridad viene de la palabra de Dios. No hay una persona que le diga, hermano, yo siento, el Señor me está dirigiendo a decirte esto. Ahora, si yo lo leo en la Biblia y yo tengo que predicarlo, enseñárselo, eso estoy diciendo lo que el Señor ha dicho. No estoy ahora sacando yo mi propia profecía y revelación. Hermano, yo siento que tú tienes que ir a África. No, así no funciona, ¿verdad? Así no son las cosas. El Señor es el que va a poner en anhelo y va a usar a un pastor, una iglesia, para prepararlo para la obra del ministerio. Pero no para que diga, mira, tú muchacho, esa muchacha, yo creo que Dios la está poniendo en tu camino. Y yo he hablado con personas así. Un compañero de trabajo, siempre que hablaba de su esposa, hablaba de una forma así como, ni modo, estoy casado. Y yo dije, oye, ¿qué pasa? Tú eres creyente y conoces la Biblia porque hemos platicado, dice. Y él iba a una buena iglesia donde enseñaban buena doctrina. No era bautista, pero era buena doctrina, buena enseñanza. Y él me dijo, es que antes de yo conocer al Señor, iba a una iglesia donde había profetas y apóstolas y mujeres que nos daban profecías. Y mi mamá creía mucho esto, decía. Y ella le dijo a mi mamá, mira esa muchacha, Dios me dijo que tu hijo se tiene que casar con esa muchacha. Y como ella era una mujer de respeto, y allí la conocí, tenía mucho peso, pues lo convenció. Bueno, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Y se va casando con ella. Y bueno, no es imposible hacer que eso funcione. La Biblia a todos modos ahora le manda a él amar a su esposa. Los dos se convirtieron, pero como que quedó algo ahí que no iba bien. Como diciendo, yo no te quería a ti. Qué feo, ¿no? Por seguir la dirección de una falsa profeta. Dice, pastor, ¿cómo escogió usted a su esposa? Es que abrí el libro de Esther y ahí dije, es Esther. No, ¿verdad? Así no fue el asunto. Sino que el Señor nos dirige por principios bíblicos. O sea, el énfasis del joven debe ser enfocarse en servir al Señor, buscar al Señor. Y después, con el tiempo dentro de la misma iglesia, empezar a interesarse con una persona que tiene los mismos valores espirituales. Que uno se da cuenta, mi esposa no faltaba a ni un servicio de la iglesia. No faltaba a ni un sábado para evangelizar. Venía los martes para hacer visitas. Los lunes iba al instituto. Aún después de graduarse, como yo entré, ella también quiso estar ahí conmigo. Se inscribió para verme. Todos los sábados no faltaba ni un servicio de jóvenes. Estaban todas las conferencias, todos los eventos de nuestra iglesia. Estaba siempre no solamente presente, sino hasta participando y ayudando. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Yo, con el deseo de servir al Señor, yo dije, esta muchacha, no conozco su corazón, pero el joven es conocido ¿por qué? Por sus hechos. Entonces, por sus hechos dije, bueno, yo con esta muchacha quizás le voy a dar el privilegio. ¿Es cierto? No, ella me dio el privilegio a mí, la verdad.
Y así fue como entonces, teniendo los mismos valores, no solamente una atracción física, sino que ella y yo compartíamos el mismo amor hacia el Señor. Y asistiendo a un instituto me indicaba a mí que ella quería casarse con un siervo de Dios o estaba interesada en el servicio de tiempo completo. Así cuando nos casamos, no teníamos muchas diferencias, muchas cosas parecidas en nuestra crianza de los hijos, en el orden, en el rol familiar. Simplemente son principios bíblicos, lo que uno debe seguir y el Señor nunca le va a fallar. No será avergonzado, dice la Biblia, el que cree y el que sigue la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos todo esto? Bueno, siguiendo el fundamento que Dios ya nos dejó, las cosas que Él ya nos reveló. Si no nos ha revelado secretos, no se preocupe por ello. Recuerde, las cosas que Dios, enfóquese en lo que Dios le ha dado ahorita. Vimos en primer lugar la explicación bíblica de un misterio. Es una verdad que fue revelada a los santos del Nuevo Testamento. Es una verdad que fue oculta. Esa era letra A, letra B, letra C. Una verdad que fue dada a los siervos de Dios, por los siervos de Dios. Número 2, algunos de los misterios que se revelaron. Vamos a ver algunos de estos misterios que han sido ya revelados. Le vuelvo a decir, aún hay secretos. Obvio que no conocemos todo lo de Dios, ni lo vamos a saber hasta que estemos en su presencia. Y dice así 1 Corintios 13:2. Dice, y si tuviera profecía y entendiese, ¿qué dice ahí? Todos los misterios y toda la ciencia, si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ahora, aquí Pablo está hablando en un lenguaje exagerado. Él no está diciendo que él conoce todas las profecías, ni que él tiene todo el conocimiento de la ciencia, ni tuviese toda la fe, porque en verdad nadie lo tiene. Lo que estaba aquí enseñando es claramente que no conocía todos los misterios. Hay misterios que aún no conocemos. Pero sí hay algo práctico para nosotros aquí. ¿De qué sirve si es que tenemos tanto conocimiento y no tenemos amor? Si es que no nos amamos, no nos respetamos, no tenemos un buen testimonio en la casa. Pero bueno, ese ya es un mensaje para otro tiempo. Hay muchas cosas de lo porvenir que para nosotros aún es un misterio. Pero recuerde, el énfasis de esta enseñanza es lo que ya ha sido revelado. Recuerde que un misterio no es un enigma, no son cosas oscuras o ambiguas. Simplemente se requiere estudio bíblico para poder entender estos misterios. En primer lugar, vamos a ver la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo. Y esto lo vamos a ver en 1 Timoteo 3:16. La encarnación significa que Cristo fue hecho carne o se hizo carne. 1 Timoteo 3:16 dice así, e indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. O sea que este es un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí habla de la venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a nacer, se hizo carne. ¿Por qué era un misterio? Bueno, porque eso no se dio a conocer muy bien en el Antiguo Testamento. Y es más, mucha gente hoy no lo puede comprender. Este es un misterio todavía para ellos. Para nosotros que conocemos la Biblia no debe ser un misterio. No es un misterio porque entendemos que Dios mismo se hizo carne. Y Dios dijo que iba a hacerse carne. La Biblia habla de la venida de Jehová. Dice, preparad camino a Jehová, dice la Biblia. La Biblia habla de un retoño de Isaí, Jehová, justicia nuestra. La Biblia dice que una virgen dará un hijo y su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dice, un niño nos es nacido, le llama Dios fuerte, le llama Padre eterno. Habla de Dios mismo. Bueno, en aquel tiempo cuando se leía o se escuchaba esta profecía, era un misterio. ¿Qué quiso decir? ¿Cómo que una virgen va a dar luz y se va a llamar Dios con nosotros? No lo comprendemos. Y fue Jesús el que fue enviado a Belén, nació a Belén. Esto era un misterio y aún el mundo no lo comprendía en aquel tiempo. Colosenses 4:3 nos da el ejemplo de este misterio de Cristo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de ¿quién? De Cristo, por el cual también estoy preso. Ahora mire, este es un misterio aún para la gente que no conoce de Cristo, nunca ha escuchado de Cristo. Usted lleva el evangelio a los budistas y le dice ahí, Dios se hizo carne. ¿Cómo? ¿Tu Dios es un hombre? Porque para muchos es contrario. Ser hombre es limitarse a un inferior. Pero Dios es Dios hombre. Jesús es Dios hombre. Y era un misterio. Y para muchos aún es misterio, no lo pueden comprender, pero usted lo entiende, ¿correcto? Miren lo que dice Juan, por favor. Juan capítulo 1.
Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Cómo sabéis? Su contexto, 14 dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces claramente vemos que este verbo es Jesús y fue hecho carne, y en Timoteo nos dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó? Dios, no un ser inferior, Dios mismo. Y dice la Biblia que cuando Cristo vino, a los suyos no le recibieron. El versículo 11 ahí mismo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Fueron los judíos, su pueblo. ¿Por qué lo rechazaron? Este misterio para ellos era muy difícil aceptar, por varias razones. En uno vamos a ver acerca del otro misterio que es el reino de Dios, pero ellos esperaban un gran Mesías, esperaban un gran libertador, esperaban un rey, esperaban a alguien que naciera en un palacio y que los iba a librar, como David luchaba. Decían, queremos un rey así, pero no vino así. ¿Dónde nació Jesús? Un establo. ¿Dónde creció Jesús? En Nazaret. Y lo despreciaban, decían, ¿algo bueno ha salido de Nazaret? ¿Algo bueno puede salir de Queens? ¿Algo bueno puede salir de Santa Ana? ¿Algo bueno puede salir de Michoacán? Imagínense. Y no hablemos de los distritos, No, miren, no importa de dónde salgamos, la gente nos va a despreciar o puede despreciarle por su fondo, que es mexicano, salvadoreño, guatemalteco, hondureño. Eso no interesa. Y a Jesús lo querían despreciar por ser de Nazaret. Imagínense, si a Jesús lo despreciaron, no se esté desanime cuando nos desprecian a nosotros. Si despreciaron al rey, al dueño, al creador del mundo, ¿cuánto más no nos van a despreciar a nosotros? Pero la gente le rechazó. ¿Sabe por qué? Porque no creían al Padre. O sea, ellos no creían la Biblia. Y ese fue el reproche, lo que el Señor les reprochaba constantemente a los religiosos. Ustedes son maestros en Israel y no conocen estas cosas. Así le dijo Dios a Nicodemo. ¿Cómo que eres tú el maestro aquí y no conoces cosas espirituales? Ahora, no todos los fariseos eran malos. Muchos se convirtieron en el Señor, como Nicodemo, apóstol Pablo. Pero la mayoría de ellos, por eso el pasaje dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, porque generalmente hablando, la mayoría no lo recibió. Mateo 11:27 nos dice acerca de por qué la gente no conocía al Padre, a Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mire, y nadie conoce a quién, al Hijo, sino quién, el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, aquí vamos a ver algo. ¿Por qué? ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo es que no conocían al Hijo? Y si no conocen al Hijo, no conocen al Padre. Bueno, esto habla de que no creían las palabras del Padre. Vaya conmigo a Juan capítulo 5. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, le vuelvo a decir, fue despreciado, fue menospreciado. Decían, ¿dónde aprendió este? ¿Dónde estudió? ¿Pero dónde aprendió todo Jesús? No tuvo que aprender de nadie. Él es Dios mismo. En Él están escondidos todos los secretos. Él es la sabiduría de Dios. Pero Él también hizo milagros y la gente tampoco creía sus milagros. Y Jesús señalaba el testimonio de su Padre, hablando de las Escrituras, Juan 5, 36 al 40. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Aquí es Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio que Jesús era el Mesías, porque Dios le dijo, al que bautizaras y veas, al que yo te diga, dice él, y él lo que hizo, lo bautizó, vino la señal del Espíritu Santo y escuchó la voz. Dice, porque las obras que el Padre me dio, versículo 36, 5:36, para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él dijo, Juan dio testimonio de mí, mis obras dan testimonio de quién soy yo. Y 37, también ¿quién? El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cuándo ha dado testimonio? Por los profetas, por las Escrituras. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Mire, ni tenéis, ¿qué cosa? Su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Después le dice, escudriñar, ¿qué cosa? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no que
no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí el Señor está diciendo, ustedes no me reciben a mí, ni me creen a mí, porque no tienen la palabra de Dios morando en ustedes. Ustedes no creen la palabra de Dios. Y le dice, ve, escudriñala, estudia la Biblia y vas a ver que ellas hablan de mí. Pues cuando la Biblia dice que el Padre nos trae a Jesús, es por medio de las Escrituras. Así dice también Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? Dice ahí, en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas, dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces mire, cuando el Señor envió a sus profetas, ahí está contiene todo lo dicho de Jesús. Y si la gente no creía lo que dijo Moisés, no creían lo que decían los profetas, entonces no creían a Jesús. Por eso Jesús les dijo, ustedes no creen a Moisés, porque si ustedes creyeran a Moisés, me creían a mí. Y ese es el problema, era el problema de los judíos de los tiempos de Jesús, que ellos no creían que la encarnación de Cristo era un misterio para ellos porque no creían las Escrituras, no creían lo que decía la Biblia. Pero ahora usted y yo sabemos que este no es un misterio. Dios mismo se hizo carne, Jesús mismo es Dios. Letra B, el segundo misterio que vamos a hablar es el Evangelio. El Evangelio era un misterio. Efesios 6:19 nos dice que el Evangelio es un misterio, o era un misterio más que nada. Y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ¿qué cosa? El misterio del Evangelio. Esto quiere decir que el Evangelio había sido oculto. O sea, esto quiere decir que el Evangelio siempre ha existido. En Apocalipsis le llama el Evangelio eterno. Ahora, no hay muchos evangelios. La gente dice es el Evangelio del reino, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del milenio. No. Es el mismo Evangelio porque el Evangelio implica simplemente todo lo que habla de Jesús. La Biblia habla de la vida de Cristo como el Evangelio en Marcos 1:1. Dice así, ¿principio de qué? Del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, ahí está diciendo claramente que el Evangelio es las buenas nuevas de todo lo que trata de Jesús, desde su nacimiento, desde su padecimiento, su muerte, sepultura y resurrección. Y era en verdad un misterio, le vuelvo a decir, porque Noé no sabía de la cruz. Isaías no sabía de la cruz. Moisés no sabía de la cruz tampoco. Es más, los apóstoles, los discípulos que andaban con él no sabían de la cruz. Él les dijo, yo voy a padecer. Y ellos dicen, no entendían. ¿De qué está hablando? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje en la Biblia? Mire lo que dice Hechos 3:18. Pero después, ya Pedro aquí hablando, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de ¿quién? De todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Padecer es sentir dolor físico, hablando de sufrimiento. Pero también se les dio a conocer la muerte de Cristo y su resurrección en Hechos 17:3. Dice así, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? Las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hablaba también de la salvación por medio de Cristo, la cual antes no la comprendían, pero ahora lo entienden muy bien. En Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio, ¿quién es? Todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. El Evangelio era un misterio. Le vuelvo a decir, la gente creía en sombras, creía en figuras, pero ahora se les dio a conocer exactamente qué era ese significado. Por eso dice que usaban el mensaje de todos los profetas para declarar de Jesucristo. Letra C escribe ahí el reino de Dios. Ahora no voy a tomar mucho tiempo porque estoy orando para hacer un mensaje completo del reino de Dios. Hay mucha confusión del reino de Dios. Algunos dicen que el reino de Dios está en el cielo y el reino de los cielos es aquí en la tierra. Pero es el mismo reino, nada más que Mateo usa reino de los cielos y los demás escriben reino de Dios. Marcos 4:11 dice así, y les dijo, a vosotros os es dado saber, ¿qué cosa? El misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Les voy a decir, la gente esperaba a un rey que iba a regir con vara de hierro. ¿Cuál fue la última cosa que le preguntaron a Jesús antes de que ascendiera? ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 1, ¿qué le preguntaron? ¿Vas a establecer tu reino en este tiempo? ¿Se acuerda? Vaya conmigo a Hechos por si no se acuerda, pero... Dice el 6, Hechos 1:6.
Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos todavía estaban esperando un reino físico. Estaban esperando donde iba a haber un rey con un castillo, una casa fuerte. Pero es la respuesta de Jesús en el versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Después los manda a trabajar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gente aún esperaba, aún los discípulos esperaban un reino terrenal aquí. Ahora, va a haber un reino terrenal, no me malentiendan. Va a ser en el milenio, donde Cristo va a regir con vara de hierro. Y la Biblia dice que nosotros reinaremos con Él. El Señor nos va a recompensar. Irá una parábola de gobernar sobre ciudades. Algunos han dicho que el Señor nos va a recompensar como gobernadores, presidentes en este mundo, cuando estemos rigiendo, y va a haber gente inconversa aquí en el mundo. Por 1000 años va a haber gente reproduciéndose. El diablo va a estar atado, pero aún el ser humano va a andar entre nosotros, el que no ha sido glorificado. Nosotros con cuerpos glorificados estaremos viviendo aquí. Dice la Biblia claramente que con vara de hierro va a regir. Significa que nadie va a poder vivir en pecado, nadie va a poder no ir a buscar al Señor. A fuerzas va a ser todo. Va a ser un ejemplo de 1000 años donde Dios dice, así es como yo quería mi reino sobre la tierra, de esta manera. Ahora usted y yo voluntariamente lo vamos a hacer. Cuando el diablo sea soltado al final de 1000 años, Él va a volver a reunir a esta gente para una última batalla. Y ya es un mensaje para otra ocasión. Jesús habla de un reino espiritual en Mateo 12:28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que el reino de Dios ha estado aquí en la tierra desde que Cristo andaba aquí. Y en Lucas 17:21, si lo escribe nada más por su estudio, nos dice que el reino de Dios está en vosotros. Está hablando aún del reino espiritual de la salvación. Y Mateo 21:43 nos dice que el reino ha sido quitado de vosotros, hablando a los judíos, y se lo va a dar a una gente que produzca fruto para Él. Y habla ahí de la iglesia, le llama Dios a la iglesia una nación santa. Pero vamos a hacer pausa en ese y vamos a ir a la letra D, la presencia de Cristo en el interior de los creyentes. La presencia de Cristo en el interior de los creyentes. Este era un misterio. ¿Qué es este misterio? Que Cristo va a morar en nosotros. Colosenses 1:26-27 dice de esta manera, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Mire, que es Cristo, ¿en qué dice ahí? En vosotros la esperanza de gloria, que Cristo mora en nosotros. Ahora, sí, Cristo vive en nuestro corazón, pero quiero decirle, no es correcto que usted le diga a alguien que reciba a Cristo en su corazón. Tienen que creer en Él y Cristo va a venir a morar en su corazón. No le diga que Cristo está tocando la puerta de su corazón, porque Apocalipsis 3 no está diciendo eso. Está hablando de una iglesia que echó fuera a Jesús. Tampoco diga, acéptalo en tu corazón, porque eso tampoco dice la Biblia. Ni diga, pídele a Dios que entre a tu corazón. No tiene que pedírselo. Al creer, Él va a venir a morar en usted. ¿Cómo sabe que Cristo habita en nuestro corazón? Efesios 3:17 así lo dice. Efesios 3:17, para que habite, ¿quién? Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, ¿cómo es que Cristo va a habitar en nuestros corazones? Por la fe. Si usted creyó en Jesucristo, Jesucristo ha venido a hacer morada dentro de usted. El Espíritu Santo mora en usted y el Padre mora en usted, según Juan 16. Aquí vemos entonces una vez más la enseñanza de nuestro Dios, un solo Dios en tres diferentes personas. Por último, vamos a ver letra E, la unidad de judíos y gentiles en la iglesia. La unidad de judíos y gentiles en la iglesia. Letra E, falta una más. Dice Efesios 3, del 4 al 6. Leyendo cuál podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son, ¿qué dice ahí? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo, Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Ahora, no voy a ir a más detalles porque ese es otro misterio que va a tomar tiempo,
Pero está diciendo este misterio es que Dios iba a hacer de 2 a 1. Él había elegido obviamente a Abraham y de Abraham salió una generación. Pero el propósito no es solamente nosotros y nadie más. Nunca fue el propósito así. Dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahora, usted sabe, hay gente en el Antiguo Testamento que no eran nacidos de Abraham, pero eran considerados judíos. Y vivían entre ellos y eran siervos de ellos. Es más, nada más usted tiene que ver el linaje de Jesús. Aparece ahí Rahab, aparece ahí Ruth, que era moabita. Aparece también Tamar. Y aparece también otros personajes en la Biblia como Itai, siervo de David, que no era judío. El esposo de Betsabé era eteo. Y usted puede ver a mucha gente en el Antiguo Testamento que no eran del linaje de Abraham, pero vivían en el pueblo. Y en el libro de Éxodo 12, números 15, usted puede ver las reglas que hay para los extranjeros, que ellos se circuncidan y se convierten como los judíos. Y en Esther nos dice la Biblia que muchos entre el pueblo de los de la tierra se hacían judíos. Eso se llama prosélitos. Dice Hechos que había muchos prosélitos que no nacieron del linaje judío, pero ellos creían a Jehová y los hombres se circuncidaban y se unían al pueblo y vivían como judíos y eran considerados judíos. Y Dios dice, ya no es necesario eso. Ya no es necesario la circuncisión, ni unirse, ni hacer votos. En el Evangelio, ya los dos hemos sido hechos un pueblo solo. Dice, los gentiles ahora son coherederos. Tenemos las mismas herencias que Dios había prometido, las promesas que había prometido al pueblo de Israel. Yo sé que eso no es popular en algunos círculos. No estamos discriminando por ninguna manera a los judíos, ni estamos diciendo que ellos son menos o que ya no los queremos, sino que aún los judíos tenían que creer en Jesucristo. Aún ellos tienen que creer para ser pueblo de Dios el día de hoy. Y por último, el último misterio es la resurrección y arrebatamiento de los santos. La resurrección y arrebatamiento de los santos. Para nosotros este no es un misterio. Un día vamos a resucitar. Si usted muere aquí en la tierra, y usted va a volver a resucitar, va a volver a vivir en la resurrección. Ahora, si usted y yo permanecemos con vida cuando Cristo aparezca, vamos a ser arrebatados con Él. Arrebatados, tomados y tendremos un cuerpo glorificado, vamos a ser transformados. Así que cuando uno muere aquí lo enterramos y si es creyente, pues nos duele, pero tenemos la esperanza de que va a resucitar y lo vamos a volver a ver. Qué bendición ser salvo, ¿verdad? Qué bendición es tener esta esperanza. Vean a Corintios 15, 51 al 52. Aquí os doy un misterio. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, hablando si permanecemos vivos, seremos transformados. Es un misterio, era un misterio, lo cual ahora ya sabemos el futuro. Usted y yo no debemos tenerle miedo a la muerte, porque es la Biblia que usted y yo vamos a resucitar otra vez. Morimos y no se acaba ahí, sino que un día vamos a estar con la presencia de Dios. Es más, en cuanto usted muera va a estar en la presencia de Dios. Muertos, ausentes del cuerpo, presente con Cristo, dice la Biblia. Por eso Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, esos son los misterios de la Biblia y algunos de estos sí vamos a tener que tomar más tiempo para analizarlos. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Pedimos que bendigas cada hermano que está presente, que podamos nosotros, al tomar este estudio, saber que hay una forma correcta de poder interpretar tu palabra, y es al analizarlo, Señor, en su contexto histórico, para que, Señor, podamos nosotros aplicar lo que debemos aplicar el día de hoy. Y, Señor, sabemos que hay muchas cosas que no podemos comprender hasta hoy, y un día lo vamos a entender, pero, Señor, lo que tú nos has dado, la revelación, la inspiración que ya nos has dado, es muy importante y debemos nosotros aplicarla a nuestra vida. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.